La ausencia de un marco espiritual o malentendido sobre la naturaleza y el propósito divino puede precipitar al ser humano en un estado de profunda desorientación existencial. Esta falta de significado trascendente tiende a agravar las crisis colectivas, manifestando a través de conflictos políticos, inestabilidad social, violencia generalizada e incluso distorsiones en el alcance religioso, configurando así un escenario de adversidades de proporciones alarmantes. Automoderado en la esfera digital como Greg Heidregen-Mann, el narrador en cuestión informa una trayectoria marcada por única y, a primera vista, incomprensible. A pesar de su fuerte perfil escéptico caracterizado por una postura sistemáticamente cuestionada frente a la información recibida, ya sea oral o escrita, se enfrentó a fenómenos de que en otras circunstancias sería refutado por él como improbable o fantasioso. Tal paradoja entre su naturaleza racional y las experiencias extraordinarias que la experimentaron, después de un largo periodo de reticencia, para compartir públicamente estos episodios, incluso con la reserva. El punto de inflexión de esta narración ocurrió como resultado de un intento de autodestrucción, a través de una sobredosis que comprometió severamente sus funciones cardíacas, pronóstico de muerte inminente. Este evento desencadenó una secuencia de experiencias que redefinieron su percepción de la realidad. En un episodio posterior, mientras disfrutaba de un momento de ocio a orillas de un río en compañía de amigos, fue impulsado por una fuerza inexplicable, como si una voz interior lo convocara al aislamiento. Alejándose del grupo, se colocó en una formación rocosa, donde el sonido de las aguas y el silencio circundante le permitió percibir, con una nitidez inquietante, los latidos irregulares de su propio órgano del corazón ya debilitado por secuelas anteriores. A medida que su conciencia desapareció, acompañado por la interrupción intermitente de los ritmos, describe una sensación de desapego progresivo del plano físico. Los testigos oculares, sus compañeros informados más tarde, lo observaron inmuebles durante horas en la piedra, suponiendo su muerte. En este estado preliminar, un corredor oscuro comenzó un descenso, donde encontró tentaciones iniciales de naturaleza seductora, que gradualmente asumía contornos más oscuros y amenazantes. A pesar de las fuerzas que parecían obstaculizar su paso, persistió en ignorar tales atracciones hasta que llegó al final de ese camino oscuro. Allí se enfrentó a la visión de su propio cuerpo inerte en el suelo, ahora invadido por una legión de insectos y arácnidos, escorpiones y otras criaturas que cubrían y penetraron sus cavidades auditivas y nasales. Aunque la repulsión y el pánico fueron reacciones instintivas, mantuvo una postura de serenidad forzada hasta que su cuerpo comenzó a disolverse en la tierra, hundiéndola en la oscuridad absoluta. Este estado de no existencia duró solo unos segundos, cuando una explosión luminosa repentina reveló la presencia de una entidad radiante antes que él. La descripción de esta figura trasciende los límites de las categorizaciones convencionales, ya sea como ángel, apariencia mariana o manifestación simple de la luz pura. Su esencia, sin embargo, estaba innegablemente marcada por una belleza que no estaba restringida a la forma, sino a la emanación de cualidades como el amor incondicional, la paciencia infinita y la compasión de una profundidad indescriptible. El impacto de esta presencia fue tan abrumador que espontáneamente y casi involuntariamente, el narrador expresó el deseo de parecerse a esa entidad, reconociendo en ella todo lo que había buscado durante su existencia. La respuesta recibida, tú soy yo y yo soy tú, fue pronunciada con una autoridad que no admitió la réplica. Ante el intento de refutación, basado en sus propias limitaciones y fallas personales, la entidad mantuvo el silencio elocuente, como si la expresión fuera autodenominada e irrevocable. Lo que siguió fue un gesto de recepción materna, en el que estuvo involucrado en armas que transmitieron una sensación de protección primordial, comparable al abrazo de su propia tierra. Este momento de comunión se extendió por un periodo que le pareció interminable, lleno de paz y amor tan intenso que cualquier pregunta se ha vuelto superfluo. Sin embargo, el éxtasis fue interrumpido cuando la entidad toma. En su mano comenzó un viaje cósmico que lo eliminó progresivamente del planeta Tierra. A medida que el globo se redujo a un punto indistinto en el espacio, se dio cuenta de la existencia de enlaces invisibles, como cuerdas o filamentos, que lo conectaban con cada persona, memoria e incluso su cuerpo físico. El conflicto interno fue inmediato. El recuerdo del afecto por sus seres queridos contrasta con el dolor que lo había llevado a desear el abandono de la existencia terrenal. Después de una pelea interna, decidió romper estos lazos, rindiéndose al viaje por el cosmos. El desplazamiento ocurrió a través de los portales de las estrellas, revelando que las estrellas actúan como pasajes dimensionales. La velocidad alcanzada era inconmensurable, con cambios abruptos de dirección a cada nuevo portal cruzado,
en un camino que lo llevó a perder cualquier noción de retorno. El destino final fue revelado como un círculo de seres envueltos en túnicas de tonos rojizos y naranjas, cuyo arreglo espacial se refería a él, años después, a una ilustración del monje japonés Kukai, una coincidencia que lo sorprendió profundamente. La imagen que le resultó antes de cualquier intento de descripción racional. Era un libro singular, cuya extrañeza trasciende los parámetros convencionales del conocimiento escrito. En medio de ese círculo de seres, cuya presencia emanó una unidad casi tangible, una voz colectiva simultáneamente plural y lo agregó con una asertividad que eliminó cualquier posibilidad de duda: te esperamos. Esta declaración desencadenó un flujo vertiginoso de visiones e información, un torrente cognitivo tan intenso que la noción de tiempo en sí parecía disolverse. Se le reveló entonces que su llegada había sido anticipada desde el momento de su nacimiento, y que fue revelado no solo el propósito de su existencia, sino porque fue llevado a esa dimensión inefable. Cada uno de esos seres comenzó a emitir un sonido distinto, una vibración que al entrelazarse con los demás, generó una armonía indescriptible, no una melodía, pero una resonancia que trascendió la capacidad de articular humano. Esta sinfonía cósmica funcionó como una clave, abriendo un portal ante él. La vacilación inicial dio paso a un sentido de honor inexplicable, como si esa invitación fuera tanto reconocimiento como prueba al mismo tiempo. Al cruzar el umbral, se encontró con lo que se convertiría en el evento más transformador de su vida, la presencia de lo que, en ausencia de términos más precisos, solo podría designarse como el divino. La experiencia subvirtió radicalmente sus concepciones anteriores. Hasta entonces su relación con la idea de Dios había oscilado entre el escepticismo y el abandono, no por el rechazo de una tradición específica, ya sea budista, cristiano o cualquier otro, pero por la incapacidad de reconciliar narraciones dogmáticas con una verdad que ahora estaba entendida, estaba más allá de las construcciones religiosas. Se le había dirigido una advertencia durante el cruce: abandonar todas sus creencias. Libérate de tus ideas, tus nociones preconcebidas. Solo entonces se revelará la verdad. La razón de esta exhortación se había vuelto clara: las estructuras mentales, por bien intencionadas, distorsionan la percepción, filtran la realidad a través de la lente del deseo o la expectativa. No quería ver lo que quería ver, quería ver. El que se presentó ante él no se definió en una forma, sino por presencia. Su magnitud era tal que la noción de escala humana se volvió irrelevante, no era una figura, sino una extensión infinita, una corriente cósmica de aguas estelares, cuyo movimiento evocaba el flujo de un río eterno. El sonido que emanaba de él, o más precisamente que era, constituía la esencia misma de la experiencia. No era una voz, sino una vibración primordial, una sinfonía de frecuencias que reconfiguraba la estructura misma de la percepción. Al ingresar a esa cadena ligera, se inundó por una avalancha de respuestas, aunque la noción de pregunta se había vuelto obsoleta. No hay preguntas aquí, solo respuestas, le dijeron. Y luego entendió: ese era un dominio de la luz pura, donde la oscuridad, el símbolo de los interrogatorios no resueltos, no tenía lugar. Se sumergió en esa esencia, como si se rindiera a las aguas de un río sagrado. Extendió sus brazos, se fue y permitió que el flujo de conocimiento lo cruzara en ondas sucesivas, cada uno lleva la información que su mente consciente apenas podía asimilar. Años más tarde esas revelaciones continuaron surgiendo en su conciencia fragmentada como páginas de una biblioteca interna cuyo contenido aún esperaba ser descifrados. Todo lo que había leído sobre lo divino había revelado, comparado, grotescamente incompleto, con una notable excepción, el pasaje bíblico que describe la voz de Dios como el sonido de muchas aguas. Esa metáfora, una vez abstracta, había ganado casi precisión científica. El río a su lado, cuyas aguas habían servido como un portal, ahora resonado como un camino de sonido hacia lo sagrado, un puente entre lo tangible y lo trascendente. El encuentro con ese texto, el Evangelio de Paz N., tuvo lugar años después, por casualidad de que en retrospectiva, pareciera orquestado. Las ilustraciones en sus páginas se reprodujeron, con una fidelidad inquietante, las escenas que había experimentado, el ensamblaje de seres luminosos, la corona de luz que rodea sus frentes, el inmenso círculo que los rodeaba. Pero fue en las últimas páginas que encontró la confirmación más sorprendente, la descripción de lo divino como cadenas sagradas, una metáfora que coincidió con su propia experiencia. Este es Dios, pero no te reconoces, se lee en el texto. Esta ignorancia colectiva, se dio cuenta, era la raíz de las disputas teológicas, los dogmas en conflicto y la fragmentación espiritual de la humanidad.
Lo divino no pertenecía a ninguna tradición, era antes de ellos y su esencia, agua, luz, sonido, desafiadas las categorizaciones humanas. Esos momentos junto con esa presencia le enseñaron lecciones que trascendieron lo espiritual y entraron en el dominio del concreto. La salud, por ejemplo, demostró ser inseparable de la pureza, no solo del cuerpo sino de la conexión con lo sagrado. La sangre, compuesta principalmente de agua, fue un reflejo de esta unidad. Contaminación física o distorsionada espiritual el flujo vital, y la mayoría de las enfermedades que afectaron a la humanidad se originaron en esta desconexión. Armado con este conocimiento, se dedicó a ayudar a otros a restaurar su equilibrio, desmitificando los conceptos erróneos diseminados sobre los alimentos, la hidratación y los mecanismos sutiles que conectan el cuerpo con la esencia divina. Cuando finalmente regresó a la conciencia terrenal, fue como despertar un sueño cuyo eco persistió. Su cuerpo todavía descansaba sobre la roca a orillas del río, pero sus sentidos habían sido recalibrados. Cuando abrió los ojos luminados, cuando uno emerge de un éxtasis, se encontró con un mundo transfigurado. La luz irradiada por cada elemento, de los árboles, cuya savia parecía latir con una energía ancestral, de las piedras, cuya solidez ahora revelaba una vibración oculta, incluso el viento, que llevaba consigo murmullos de un idioma olvidado. Luego entendió que el reino no era un lugar para lograrse, sino una realidad ya presente, velada solo por la discapacidad humana de percibirlo. Los hombres buscan en el lugar equivocado, le dijeron. No saben qué buscar o cómo escuchar. La orientación final había sido clara, seguir su propio corazón, su guía más fiel, porque fue a través de esta búsqueda incansable, de este amor incondicional por la verdad, que había encontrado lo que muchos querían en vano. Y sobre todo eso no permitiría que las voces de los demás, con sus certezas limitadas, eclipsen la claridad de lo que ya sabía. Para tales voces, por autoritaria que se presente, inevitablemente conduciría a formas incorrectas. Esta advertencia fue acompañada de profundas revelaciones, incluida una verdad inquietante: uno que asume la responsabilidad de guiar a los demás, ya sea un líder espiritual, predicador o autoridad moral, la figura se transfiere sobre el peso de las almas de aquellos que por su guía, se desvían del camino correcto. La magnitud de esta carga se demostró tan visceralmente que la contemplación misma de sus consecuencias ha causado una reacción física intensa, casi insoportable. Una náusea profunda me llevó, como si el cuerpo rechazara la idea de contribuir, incluso indirectamente, a la desviación de los demás. Esta experiencia me marcó de tal manera que se convirtió en una de las principales razones por las que era reacio a compartir públicamente lo que se me reveló. En esta duda, se agregó el miedo a confrontar el malentendido de los demás. No quería exponerme al juicio apresurado, las críticas infundadas o la burla de aquellos que, arrestados a dogmas o racionalidad limitada, rechazarían sin reflexionar lo que trasciende su experiencia inmediata. La verdad como me presentaron no se limita a un conjunto de preceptos abstractos, sino a leyes divinas, principios inmutables que, cuando se observan, dan a la existencia una armonía y plenitud rara vez experimentada. Sin embargo, la mayoría de la humanidad desconocen tales leyes, o las distorsiona por interés o ignorancia. La enseñanza de tales principios no ha sucedido en semanas o meses, sino durante años, en un proceso continuo de revelación que ha variado desde fallas intrínsecas hasta la naturaleza humana hasta las transformaciones necesarias para el individuo y la colectividad para alinearse con la voluntad divina. Una de las verdades centrales que me han transmitido se refiere a la santidad del cuerpo, concebido como un templo de lo divino. Esta noción no se limita a una metáfora, pero implica una responsabilidad concreta, el cuidado de la vivienda terrenal del espíritu. A partir de esto sigue la urgencia de purificar lo que consume agua, alimentos, aire y rechazar todo lo que, como los desechos tóxicos, corrompe la integridad física y, por extensión, la conexión con lo sagrado. En este contexto, también se reveló la existencia de elementos aparentemente simples, pero dotadas de propiedades trascendentes, como ciertos compuestos derivados del hidrógeno solar, cuya preparación adecuada puede mejorar la evolución espiritual, la purificación y la elevación de la conciencia. Tal conocimiento, sin embargo, presupone la preparación previa: el cuerpo debe estar en equilibrio para que la mente y el espíritu puedan ascender. Sobre todas las enseñanzas, un mandamiento fundamental persiste en su simplicidad radical: amarse unos a otros. Este amor no está restringido a una sensación pasajera, sino que debe manifestarse en cada acción, en cada opción, siempre con el máximo compromiso e integridad. Me fue reiterado con un énfasis inquebrantable que el Creador tiene un propósito para la humanidad,
un plan vasto y antiguo cuyos contornos van más allá de la comprensión inmediata. Este plan abarca la oscuridad y el dolor que afecta al mundo, ya que la verdadera gratitud solo se forja en la experiencia de la pérdida y la restauración posterior. Cada prueba, cada sufrimiento, ya sea espiritual, emocional o físico, integra un proceso necesario, cuyo propósito final escapa de la percepción limitada de los sumergidos en él. En mi propio viaje surgieron preguntas angustiantes: ¿por qué no intervenir directamente? ¿Por qué no terminar el caos que se extiende sobre la Tierra? Sin embargo, la respuesta resultó estar desprovista de cualquier simplismo: todo es parte del proceso. Las adversidades actuales son un preámbulo indispensable al regreso de la divinidad, ya sea llamado la segunda venida de Cristo, la manifestación del Espíritu Santo o Dios mismo, o como algunos lo designan, de Kali Yuga en su fase de culminación. Lo que se acerca es un periodo de intensificación de la oscuridad, en el que la humanidad se someterá a ensayos extremos, especialmente en aquellos dominios que la esencia humana más corrupta, la salud y la riqueza. En este contexto surgirá una tentación sutil pero devastadora, asociada con lo que las escrituras llaman la marca de bestia, un sistema que, bajo la aparición de soluciones para las crisis económicas y sanitarias, someterá a las masas. El anticristo, lejos de ser una figura grotesca o primitiva, revelará como una inteligencia astuta, capaz de manipular las estructuras de potencia con precisión calculada. La mayoría sucumbirá a esta ilusión, y los años siguientes, un ciclo de 7 a 10 años, estarán marcados por un caos sin precedentes, agitación política, violencia generalizada, conflictos religiosos y una desintegración de los valores que aún están aunque frágiles. Solo después de este periodo de purga, cuando la oscuridad alcanza su ápice, surgirá la posibilidad de una renovación. Inicialmente, sin embargo, pocos serán aquellos capaces de establecer una conexión genuina con lo divino. De ahí la referencia al número 144,000, presente en los antiguos textos sagrados, como el símbolo de aquellos que, por la pureza del corazón y la preparación consciente, resistirán las ilusiones del tiempo. Este grupo, aunque inicialmente reducido, será el núcleo del que se puede reconstruir la humanidad. Es inevitable que muchas voces se revuelan contra esta visión, especialmente cuando se encuentra que las instituciones religiosas, en su mayor parte, se han alejado de su esencia original. Lo que hoy se llama religión se convirtió en gran parte un instrumento de control, acumulación de riqueza o perpetuación de dogmas vacíos. La multiplicidad de las creencias no refleja una diversidad de verdades, sino la confusión generada por la ausencia de conocimiento auténtico sobre la voluntad divina y el propósito de la existencia. Peor aún, las fuerzas que se oponen a la elevación espiritual han actuado sistemáticamente para contaminar todo lo que sostiene la vida: agua, aire, alimentos, medicamentos, incluso ropa, con el objetivo de debilitar el cuerpo y, en consecuencia, obstruir la conexión con lo sagrado. Porque un ser debilitado, intoxicado o enfermo se vuelve la presa fácil de las ilusiones y manipulaciones materiales que impiden el aumento de la conciencia. Sin esta conexión auténtica con lo divino, el individuo permanece sumido en un estado de desorientación profunda, incapaz de discernir entre la verdad eterna y las falsedades efímeras que dominan la existencia contemporánea. Esta es, desafortunadamente, la imagen que se observa hoy: una humanidad confusa, desprovista, por supuesto, víctima de su propia desconexión espiritual. Reconocer tal realidad no es una tarea fácil. Para la verdad, cuando se revela en su forma más pura, a menudo causa resistencia e incomodidad. Sin embargo, no es un deseo de generar perturbaciones, sino un imperativo moral no negociable. La falsedad, no importa cuán conveniente pueda parecer, nunca puede reemplazar la verdad, ya que constituye la base de la cual termina la relación entre el hombre y el Creador. Como afirman las Sagradas Escrituras, es la verdad, y sólo la que libera al ser humano de las cadenas de ignorancia. En este sentido, depende de cada individuo un trabajo interno duro, preparación continua, porque la llegada de lo divino no tolera negligencia. Aquellos que no tienen este esfuerzo inevitablemente enfrentarán un proceso de purificación dolorosa, aunque transitorio, hasta que el alma, finalmente libre de impurezas, puede ascender a su esencia original. Sin embargo, debe entenderse que tal camino no es accesible para la mayoría. La naturaleza misma de la verdad espiritual requiere una distancia de las disputas mundanas, ya sean políticas, ideológicas o dogmáticas, ya que el conflicto solo oscurece la percepción de lo sagrado. La paz, en su esencia más profunda, se revela como la clave de la reconexión con lo divino.
No por casualidad, las tradiciones milenarias insisten en la invocación de la paz como una elevación sine qua non espiritual. La paz está contigo no es una mera formalidad retórica, sino un principio ontológico. La tranquilidad del cuerpo, la mente y el corazón es el suelo fértil donde la presencia divina puede florecer. Un organismo intoxicado, un espíritu agitado o un corazón perturbado se convierten en barreras insuperables para la comunicación con trascendental. Sin embargo, la mayoría nunca tendrá acceso a estas verdades. Para los pocos que por diseñador o sincera búsqueda, los escucharán, la esperanza de que tales palabras sirvan como faro en la oscuridad. El destino final de la humanidad no es la perpetuación del caos, sino la transfiguración en un reino de luz pura, donde la oscuridad y las mentiras ya no subsistirán. En este estado futuro la divinidad funcionará a través de cada ser, y la existencia humana será un reflejo mutuo y continuo de lo sagrado, una luminosidad tan intensa que la mente finita ni siquiera puede concebir. Sin embargo, la forma en que exige el cruce de ensayos arduos, un periodo de purga colectiva cuya dureza será proporcional a la profundidad de la corrupción acumulada. En este contexto, es necesario grabar un episodio que marcó indeleblemente la trayectoria espiritual del narrador. Su cuerpo, por diseño divino, recibió una marca simbólica en la región superior del muslo derecho, una señal de que, según las revelaciones recibidas, funcionaría como un portal de tráfico entre los planes terrenales y celestiales. Esta experiencia, sin embargo, no fue experimentada en soledad. Un hermano inicialmente escéptico fue testigo involuntario de los siguientes fenómenos. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de escuchar la voz de lo más alto, el hermano reaccionó con incredulidad, atribuyendo las palabras del narrador a un delirio. Persistente, este último insistió en que su hermano se detendría en silencio, esperando que la percepción espiritual pudiera despertarse. Después de un breve intervalo de concentración, ocurrió un gesto inesperado, movido por una fuerza que trascendió. Una voluntad de su propia voluntad, el narrador mantuvo a su hermano con una firmeza inusual mientras sus ojos se asentaron en los suyos con una intensidad sobrenatural. Fue entonces cuando la voz divina estalló con una claridad abrumadora, haciendo que su hermano asombrado reconociera la presencia de algo que superó a toda la comprensión humana. Lo que siguió fue una manifestación directa de lo sagrado, se revelaron las visiones, y entre ellas, el hallazgo aterrador de que cada ser lleva consigo una oscuridad interna, invisible para los ojos ordinarios, pero expuesto por la luz divina. El temor inicial del hermano se disipó por la garantía de que esta presencia no fue dañada sino revelación. Sin embargo, lo más sorprendente fue la naturaleza de la comunicación divina. La voz no emanaba desde un punto específico en el espacio, más bien, parecía provenir de todas las cosas simultáneamente, de las piedras, el viento, los árboles, como si la creación en sí fuera un vehículo de la santa palabra. Fue solo cuando el narrador, en un movimiento instintivo, inclinó la cabeza hacia atrás y abrió la boca que el origen del sonido se hizo evidente. La voz divina vivió dentro de ellos, una verdad que se confirmó cuando el hermano exclamó atónito: «Creo que viene de mí». Esta fue la lección primordial: lo divino no se meta solo en los cielos distantes, sino dentro de cada ser, esperando ser despertado. La experiencia culminó en la disolución de todas las dudas. El escepticismo que alguna vez habitó al narrador se desvaneció como una niebla en el sol, reemplazado por una certeza inquebrantable: la existencia del Creador no es una hipótesis, sino una realidad tangible, una presencia activa que sostiene la vida en el universo e irradiando su luz sobre la tierra. Entre las instrucciones recibidas, una se destacó por su simplicidad y urgencia: purifique su agua. A primera vista, la exhortación puede parecer prosaica, pero un análisis riguroso de las muestras de agua, como se demostró informes de laboratorio independientes, revela una imagen alarmante: una profusión de contaminantes químicos, metales pesados y agentes tóxicos que comprometen no solo la salud física sino también la capacidad del cuerpo para servir como un receptáculo de energía divina. El agua, el elemento principal de la vida, es en un estado de degradación espiritual sin precedentes, distanciándose de su función sagrada como vehículo de purificación y conexión con lo divino. Como se reiteró en las enseñanzas milenarias y corroboradas por las tradiciones místicas, la esencia divina se manifiesta, sobre todo, a través de elementos primordiales, agua y aire, cuya pureza refleja el orden cósmico establecido por Providence. En este sentido, la preservación de la integridad física y espiritual del cuerpo humano no constituye una mera recomendación higienista, sino un imperativo teológico. El organismo, como un templo sagrado, debe tratarse con reverencia a través de una dieta exenta de la corrupción.
Agua de calidad excepcional y nutrientes que fortalecen su resiliencia contra las fuerzas adversas. En este contexto, las referencias históricas e informes de carácter sagrado, como las asociadas con las fuentes milagrosas de la Francia medieval, cuya agua, enriquecida por altas tasas de hidrógeno molecular, fue reverenciada por sus propiedades curativas y la capacidad de restaurar el equilibrio orgánico, atestigua esa naturaleza, en su concepción divina, ya ha proporcionado los recursos necesarios para la purificación de ser. Tal conocimiento, ahora sistematizado y diseminado a través de métodos asequibles, permite la reproducción artificial de este elemento sagrado, cuyo consumo sistemático promueve la desintoxicación celular y la reconexión con el principio vital. Por lo tanto, es urgente comprender que la pureza corporal no está restringida al precepto del bienestar terrenal, sino que asume la dimensión escatológica, los malvados inversores que afectan la contemporaneidad materializada en la adulteración alimentaria, la contaminación del agua y la manipulación farmacológica, en esencia, a la disociación entre el hombre y el sagrado. Tal descanso, a su vez, genera un estado de confusión existencial, en el que la claridad espiritual se desvanece. Por lo tanto, la purificación del cuerpo emerge como un acto de resistencia y regresa al orden divino, un gesto de restauración que trasciende lo físico para reafirmar el pacto entre el Creador y su creación.